Amigos televidentes, tengan ustedes un buen día. Reiniciamos el análisis, los comentarios, las reseñas de algunas obras de la literatura universal. Repito que este es un análisis semántico donde yo hago el resumen de la obra y luego tratamos de interpretarla. Pueden ustedes estar de acuerdo conmigo o no. Lo importante es eso que se llama lectura crítica, en donde el lector tome posición de la obra. Esa es mi intención. Hoy quiero saludar a mis alumnas de los grados 9º y 10º del Colegio La Merced de Bucaramanga, que con ellas estamos trabajando la lectura crítica este año, y muchas gracias al profesor Hugo García Guarín por la invitación. Seguiremos el año entrante preparando a las niñas de este querido colegio. Hoy vamos a hablar de una novela que se llama la novela picaresca. Pero tenemos que decir qué es la novela picaresca. La novela picaresca es un subgénero narrativo que apareció en el siglo XVI. La obra que voy a comentar apareció en el año de 1554. Es anónima y tal vez al final podemos deducir por qué la obra no tiene autor, o por lo menos no se conoce, aunque hay algunos que especulan diciendo que es este o aquel, pero no es cierto. Esta novela picaresca es una novela que es contraria a todas las novelas que se escribían antes, porque aquí se narran los antivalores. Aquí el protagonista no es un personaje importante como la épica, como las novelas de Renacimiento, como las novelas de caballería, que es un caballero importante. Aquí el protagonista es un pícaro, es un muchacho pobre, humilde, pero muy ingenioso, y que se vale a veces de muchas artimañas, pero para poder subsistir, nunca para hacerle el mal al otro. Eso es, porque la palabra hoy pícaro, por lo menos aquí en Colombia, significa ladrón, delincuente, etc. Aquí podemos ver en esta novela la falsedad, la hipocresía de los personajes importantes y sobre todo la decadencia social. Cómo la sociedad se va degradando, cómo la sociedad va perdiendo forma positiva para llegar a hechos totalmente negativos. Como dije, muchacho humilde, pero que tiene una picardía extraordinaria para subsistir. Esta novela es narrada en primera persona. La narra el pícaro, el muchacho, el pobre, yo. Y tiene un narrador a veces en tercera persona, pero él es el narrador. Es una novela que tiene una intención satírica. A través del humor, a través de hechos ingeniosos se puede criticar. Una caricatura, por ejemplo, puede causar mucha crítica y hasta daño a los personajes que se caracterizan en ella. Hay varias obras. La novela que hoy voy a narrarles se llama El Lazarillo de Tormes. El nombre completo es La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Pero hay más novelas, de ahí en adelante se escribieron como 30 más. Les voy a nombrar algunas conocidas de pronto por ustedes. El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. La vida del Buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo y Villegas. Libros de entretenimiento de la pícara Justina, es decir, no solamente eran hombres los pícaros, también había mujeres con este tipo de apelativo y de actividades. El Lazarillo de Manzanares, La hija de la Celestina. Pedro de Urdemalas, es un personaje que aquí en Colombia por lo menos decimos Pedro Remalas, ese personaje que le pasan las cosas más terribles. Eso fue creado por los españoles en su novela picaresca. Podríamos decir que después estas novelas fueron tan importantes, son españolas. La novela picaresca es de creación netamente española, pero después hubo novelas picarescas en Francia y Rusia, por ejemplo. Más o menos esa es la novela picaresca. Es
personajes humildes, pero también están personajes de la alta sociedad. Y el pícaro pasa por todos los conductos sociales y conoce cómo vive el hidalgo, cómo vive el escudero, cómo vive el fraile, cómo vive la iglesia, y los va criticando a través de su narración. Quiero empezar leyéndoles el prólogo para que ustedes vean cómo escribe el Lazarillo de Tormes. El muchacho se llamaba Lázaro, de ahí viene el nombre, su diminutivo es Lazarillo. Y él dice en el prólogo de su libro, y dice una cosa importantísima, tal vez que aquí la subrayé, dice que Plinio, un escritor romano, dijo: no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Interesantísimo. Todos los libros deben tener algo muy bueno. Y le cuenta, dice: es posible que en mi escritura algunos encuentren gusto y que vean que vive un hombre con constantes fortunas, peligros y adversidades. Suplico a vuestra merced reciba este pobre servicio, y aunque le parezca extenso, quiero que tenga entera noticia de mi persona. O sea, es como una especie de carta, como una novela epistolar. Se la envía a vuestra merced. Y yo creo que es una persona importante, pero no sabemos a quién. La novela trata de la vida de ese muchacho, de Lázaro. Y en cada capítulo tiene un amo, digamos así, y pasa miles y miles de aventuras que a veces las narra con humor, a veces con sátira, a veces con crítica, pero el muchacho nunca, en lo que yo pude leer, muestra una maldad real. No, las maldades que hace, las hace por subsistir. Solo una venganza tal vez en el tratado número 1. En el tratado número 1 Lázaro cuenta su vida. Dice que él se llama Lázaro de Tormes porque a su mamá, Antona Pérez, le dieron los dolores de parto estando en el río, y él nació en el río Tormes, en España. Por eso el nombre del Lazarillo de Tormes. Hoy la palabra Lazarillo se refiere a las personas que guían a los ciegos. Toman el nombre de Lázaro en diminutivo y a todos lo llaman Lazarillo, inclusive a los perros que guían a los ciegos lo llaman Lazarillos. Su padre se llamaba Tomé González, y a mí me causó curiosidad los nombres, ¿no? Tomé, pues hubiera podido escribir Tomás, y Antona Pérez, podría haber escrito Antonia. Sin embargo, le quita algunas vocales a los nombres. Nació en Salamanca. Él es salmantino y su mamá, como dice, él lo parió en el río Tormes. El papá fue preso por robos y muere muy mal, de tal manera de que queda huérfano de padre. Su mamá es una señora que lavaba la ropa y le hacía comida a muchos caballeros, mozos de caballo, y la mamá llevaba una vida no muy santa, que digamos. La mamá se junta con un señor moreno, con un negro, y eso pues no era muy bien visto en esta época, que una persona blanca se uniera con un moreno, pero el moreno era buena gente, y Lázaro lo aprecia porque les traía comida, y la señora tiene un hermanito totalmente morenito, negrito, pero Lázaro lo quiere porque el señor se porta bien. Sin embargo, el señor es acusado de ladrón y tiene grandes problemas y tiene que dejarlos irse. Del hijo no habla casi, dice que el niño morenito creció, pero después en la novela absolutamente nada. La mamá, viendo que no podía alimentar muy bien a su hijo, alguna vez habla con un ciego, y el ciego le dice que necesita una persona que lo guíe, que lo oriente, que él lo va a educar y muchas cosas. Y la mamá acepta y le da el niño al ciego.
y se van de Salamanca. El niño llora, se despiden, es un cuadro un poco impresionante. Y caminando, el ciego y Lázaro encuentran una escultura, un toro de piedra. Y el ciego, a pesar de que no veía, le dice: aquí hay un toro. Si tú le arrimas la oreja cerquita a la boca del toro, vas a oír cómo bufa, cómo muge, va a oír los ruidos que hace el toro. Y el niño, tan inocente, arrima su orejita al toro, y el ciego calcula cuando está tratando de oír los ruidos que le dijo, y le pega un golpe en la cabeza, y el niño se golpea contra ese toro de piedra que queda casi desmayado. Y le dice: para ser lazarillo de un ciego tienes que ser más vivo, tú eres un bobo, un tonto. Y ahí el niño aprende la primera lección: yo tengo que ser más vivo, yo no tengo que ser tan pendejo. Dice: el mozo del ciego ha de saber más que el diablo. Y continúan, pero este señor era supremamente tacaño. Este señor no le daba comida al muchacho, pero sí le enseñó muchas cosas para vivir. El maestro de Lázaro es el ciego. Seguiremos hablando, porque le enseña a cómo conseguir dinero, a cómo pedir limosna, a cómo no morirse de hambre, porque él no le daba de comer. Nunca le daba de comer, pero él conseguía muchas cosas engañando a la gente. Por ejemplo, le decía a la gente que él tenía oraciones para que las mujeres infértiles pudieran parir. Oraciones para que los maridos quisieran a sus mujeres. Le pronosticaba el sexo del niño a las mujeres y cobraba, por supuesto. Les daba hierbas para curar enfermedades, y el ciego ganaba muchísimo dinero. Pero no le daba al niño absolutamente nada. No le daba siquiera comida, y el pan lo guardaba con llave, una especie de talego. Y el niño, como el tipo era ciego, lo descosió el talego y lo tapó con cera. Entonces el pan no se salía, pero cuando el niño quería robarle el pan, quitarle pan, pues le ponía calor, la cera se derretía, metía la mano y sacaba pan. Y longaniza, sacaba pan y longaniza. El vino también se lo robaba, a él le gustaba mucho el vino, al niño también y al ciego. Y él consigue una pajuela grande y hace un huequito, y el ciego, como no veía, metía la pajuela, el pitillo, digamos así, y absorbía el vino. Hasta que una vez el ciego lo descubre. Lo descubre y él sabe que está tomando, y levanta la jarra del vino y se la coloca en la cabeza al pobre muchacho, lo descalabra, lo deja inconsciente, sin sentido. Los pedazos de la jarra le caen en la boca al niño, le quiebra los dientes y queda desdentado de por vida. De tal manera de que Lázaro era maltratado por el ciego, supremamente maltratado. Y el niño pues le hacía pilatunas. Una vez consiguen un sarmiento, un racimo de uvas hermoso. Y el ciego le propone: bueno, tú coges una, te la comes, y yo cojo otra. Una y otra. Y el niño cogía dos. El ciego no se daba cuenta, y el niño cogía dos y el ciego una. Y el niño dice: no, ahora voy a coger tres. Y coge tres y el ciego una. Y el ciego se da cuenta de que le robó las uvas, por ejemplo. Y esta historia es un poquito cruel. El muchacho consiguió un nabo. Él, como tenía longanizas en el saco ese que tenía con llave, consiguió un nabo que tenía la forma de longaniza, y cambió una longaniza por el nabo, y la asó y se la comió. Cuando el ciego fue a buscar la longaniza, encontró el nabo, lo mandó a traer vino, y se da cuenta de que no había longaniza. Y le dice: tú te comiste la longaniza. No, yo no la he comido. Sí, señor, tú te la comiste, abre la boca. Oye, y el pobre Lázaro abre la boca, y el señor, como era ciego, le mete la nariz en la boca para oler la longaniza, y el niño se vomita y salen los trozos de longaniza, y el ciego comprueba de que el niño se había comido la longaniza. Son cuadros un poquito fuertes, satíricos, pero a veces los dicen con humor. Se da cuenta, el niño ya no se aguanta más,
y jura vengarse. Dice, yo ya no estoy más con este ciego, no más, nunca más. Y entonces se lo lleva. Ese día llovió mucho y le dice, las calles están inundadas, en las calles hay mucha agua, no podemos pasar al otro lado. El ciego le dice, busca el paso más angosto. Y el niño llega a una calle y para al ciego frente a un poste. Lo para frente al poste y lo corre unos 2 metros, 3 metros. Le dice, usted corra y cuando yo le diga salte, usted salta. Y el cieguecito le pone bolas al muchacho, le dice salte, y llega y se estrella contra el poste y lo deja ahí botado, y no se sabe si se muere o no, porque llegan los transeúntes a ayudarlo. Así se despide el niño de este ciego que le enseñó muchas cosas, pero que maltrató también. El segundo tratado, el tratado es cuando busca otro amo. Y en el segundo tratado el amo es un clérigo, un religioso. Y le dice, ¿usted sabe ayudar a misa? Le dice, sí, yo sé ayudar a misa. Pero lo mismo, era un cura avaro, un cura que escondía el pan también con una llave, y a él no le podía hacer huequitos y sacarlo por un hueco, porque él sí veía. No salía nada que comer, le daba solo cebollas. El cura comía cuando iba a las cofradías o cuando hacía los ritos mortuorios, y el pobre chinito sin poder comer. Los sábados compraba una cabeza de carnero, la cocinaba, y este cura se comía los ojos, la lengua, los sesos, la carne de las quijadas, y al pobre niño no le daba sino los huesos raídos después de que él los roía. Pues el niño empezó a sentirse flaco y sin fuerzas porque no comía. Alguna vez llegó un calderero y a la casa y le dice, oiga, yo necesito una llave. Dice, ¿para qué? Dice, para abrir este costal, este saco, este talego. Y el señor le hace la llave y él le paga con pan que saca del mismo talego porque no tenía plata para pagarle. Entonces el niño podía sacar pan. El cura, cuando llega al clérigo, ve que la bolsa tiene unos huequitos. Y entonces ve que la bolsa pesa menos y el niño le dice, esos son los ratones. Y el cura dice, sí, son los ratones. Y el cura empieza a comprar trampas para los ratones, y no dormía por las noches con una espada para buscar los ladrones de su pan. Como no había ratones, la gente decía que ahí vivía una culebra, una serpiente. Y como había un huequito en el saco, muy pequeño, el cura le dice, por aquí es que entra la serpiente. Y el niño le dice, sí, por ahí entra la culebra. Y el niño seguía abriendo el talego y comiendo pan. Y el cura buscando la serpiente, buscando la culebra. Y una noche el niño pues le tenía miedo que el cura encontrara la llave. Y el niño cuando dormía con la llave en la boca. Y esa noche roncó, abrió la boca, y la llave la colocó de tal manera que cuando él respiraba parecía un silbo. Y el cura dice, esa es la serpiente. Ahí está la serpiente. Y se va despacito con un palo donde está el niño. Y el niño roncando, sacando ese silbido, y saca y le pega un palazo al chino, que lo deja desmayado por 3 días. Y no era la tal serpiente. Y el muchacho vuelve a sufrir y lo deja sin sentido. ¿Qué hace el niño? Irse. Y luego se encuentra un escudero. El niño vivía, ¿por qué? Porque él sabía cómo pedir limosna. El ciego le había enseñado. Y encuentra un escudero de alta jerarquía política. Los escuderos, los que llevaban las armas a los hidalgos. Muy bien vestido, con su jubón, con su capa, con su espada, con sus vestidos. Y entonces le dice el escudero, bueno, vente conmigo. Muchachito dice, por fin encontré a alguien que tiene plata. Pero ¿qué va?
La casa era una casa miserable, ruin, sucia, sin colchones. Y el tipo no comía, no tenía ni qué comer. Y el pobre Lázaro decía, pero otra vez encontrarme con un hombre que no tenía dinero. Pero el tipo cuando salía a la calle era arrogante. No permitía que nadie pasara sin quitarse el sombrero e inclinarle la cabeza. Alguna vez sale y le toca al muchacho conseguir pan y consigue tripas de res que las cocinaba para comer, y era el niño el que le daba de comer al escudero. Y el niño Tormes, Lázaro, le coge como cierta lástima. Dice, pero mire, este hombre aparenta y no tiene. Y le da de comer, pero no come absolutamente nada. Un día el niño, yendo caminando, ve que una señora lleva el cadáver de su esposo. Y alguien le pregunta, señora, ¿para dónde va? Dice, para esa casa oscura, lúgubre y sucia, donde no se come ni se bebe. Entonces el niño dice, ay, va para la casa del escudero. Esa es sucia, oscura, y allá no comemos ni bebemos. Y el niño llega y le cuenta, aquí vienen con un cadáver. Y entonces cierran las puertas. Pero no, el cadáver sigue al cementerio. Esa casa oscura, lúgubre, donde no se comía ni se bebía, no era la casa del escudero, sino era la tumba. Entonces ahí hay una gran equivocación, juega con las palabras el autor, y es supremamente interesante la forma de leerlo. Este señor, de todas maneras, no le daba de comer. Y un día dice el niño, ya no más, ya no aguanto más. Y unas mujeres vecinas lo cuidaban al niño, le daban de comer, y a la casa llega ciertamente después una señora y un señor a cobrarle el arriendo. Debía más de 2 meses, debía dinero, y el escudero escapa, y al niño por poco lo meten a la cárcel, si no es por las vecinas que lo defienden. Después se encuentran, las vecinas lo llevan donde un fraile, otro religioso. No, pero este fraile no hacía sino caminar y caminar y caminar. Se le acaban los zapatos al pobre niño, le regaló unos zapatos y a los 8 días no tenía. Y el niño no aguanta ese trajín de estar caminando. Luego viene una situación muy interesante. Él se encuentra con un buldero en el Tratado 5. Se encuentra con un buldero. ¿Qué es un buldero? Un buldero es el que entrega bulas. Las bulas son unos manifiestos, unos escritos que daba el Papa, y que eso hacía perdonar los pecados. Generalmente eran los religiosos los que vendían, pero este buldero se hace amigo de los curas, le daba presentes y lo dejaban llegar al púlpito para que vendiera sus bulas. Y la gente las compraba porque estaba buscando, digamos, su salvación. Algún día, el alguacil, la autoridad del pueblo, se encuentra con el buldero y se forma una pelea terrible. El alguacil le gritaba al buldero que era un ladrón, que esas bulas eran falsas, y este lo insultaba y todas esas cosas. Al otro día, él le pide permiso al cura que lo deje ir al púlpito a vender las bulas, y se sube al púlpito. Y en ese momento llega el alguacil con el que había peleado y empieza en la iglesia a insultarlo, a decirle que esas bulas eran falsas, que él era un farsante, y él no le contestaba. Y le decía cosas y cosas, y la gente quería como castigar al alguacil. Y el buldero no decía nada, absolutamente nada. Nada. Sin embargo, él no vendía ni una bula. El pueblo lo iba a atacar y no, le dijo, no más. Entonces lo que hace el bulero es increíble, llega y se arrodilla y empieza supuestamente a hablar con Dios. Le dice, Señor, castiga a este hombre que nos está traicionando, muéstrale tu poder, mira lo que está haciendo. Y de pronto el buldero, estando parado, se cae contra el piso y suena durísimo en la iglesia, fortísimo el golpe, y queda desmayado. Y el buldero decía, gracias Dios mío, y la gente empieza a reanimarlo, lo levantan y él se para. Y el buldero dice, gracias Dios mío,
lo castigaste a este hombre. Y el hombre sale y el tipo vende todas las bulas. Y después el niño se entera de que ellos estaban haciendo un negocio, de que estaban haciendo un soborno para conseguir dinero los dos. Luego busca un capellán. Es decir, el niño vive así. Uno puede leer un capítulo, pasar al otro y no cambia no cambia nada. Es decir, usted no encuentra nada nuevo. La puede leer para atrás, la puede leer para adelante, tal vez la edad del niño y la narración es lo único que encuentra. Encuentra un capellán, bueno, este fue más bueno, le regala un burro y le da unas canecas para que él se vuelva aguador, es decir, venda canecas de agua. Con él está como 4 años y ya empieza a conseguir platica el muchacho, ya estaba grande. Y compra ropa, compra una espada de segunda, compra calzoncillos. Ya se sentía más orgulloso y como con más autoridad porque al menos tenía algún dinero para comprar ropa de segunda. Luego va con un alguacil que tampoco le gusta y se vuelve pregonero. De esas personas que iban por las calles, publicitaba vinos, anunciaba objetos, mostraba delitos para conseguir a los culpables y ganó simpatía en el pueblo. Y se hace adulto y se encuentra con otro gobernante, el arcipreste de San Salvador. Y este tenía mujeres, era promiscuo. Tenía muchas mujeres y le dice, oiga, ¿por qué no se casa con una de mis criadas? Y le da una mujer y se casa. Lázaro, adulto, se casa con ella. Y es feliz y tiene hijos, pero la maledicencia de la gente es terrible. La gente decía que la esposa de Lázaro era la amante del arcipreste de San Salvador. Sin embargo, él termina siendo feliz. Esta es la obra de Lazarillo de Tormes. Un hombre con muchísimas picardías, con muchísimas cosas. Ahora vamos a hacerle un análisis crítico. Vamos a tratar de que ustedes, amigos, tomen posición dentro de la obra. Si están de acuerdo conmigo, bien, si no, no. Yo no soy la última palabra, yo digo lo que a mí me parece después de hacer la lectura del libro, y eso es lo que buscan ustedes, que lean la obra, tomen posición, tomen lo que les guste, rechacen lo que no les gusta, y así nos volvemos lectores críticos. A ver, ¿qué temas tienen las obras de la picaresca? La honra, la delincuencia, el antihonor, la astucia, el vagabundismo, la vida de personas sin ilusiones, ladrones, la degradación de la sociedad. Esta obra fue prohibida por la Santa Inquisición de la Iglesia, claro. A la Iglesia no le convenía que le criticaran en esta forma sus acciones. Los relatos, como dije, son inconexos, no tienen ninguna relación, salvo la presencia de Lázaro. Pero no hay ninguna secuencia en los relatos. Nada de romanticismo ni de sentimentalismo en esas obras. Y aquí critica fuertemente todas las instituciones, a la Iglesia, al gobierno, a la sociedad, y acaba con esas narraciones idealizadoras. Inclusive las novelas de caballería más tarde, el Quijote también las acaba, porque el Quijote se vuelve un caballero que no era como los caballeros reales. Va contra las novelas sentimentales, contra las novelas pastoriles, contra las epopeyas que tenían grandes elementos épicos. Y aquí podemos ver los chismes, ¿no? Vea cómo la gente todavía, en esta época, cuando una persona se casa o no se casa, no falta quien diga, ay, es que esa señora era esto o era aquello. Se preocupa más por la vida de los demás que por su propia vida. Se preocupaba más por la vida de Lázaro y su esposa que por ellos mismos. Nos muestra gobiernos corruptos, mentirosos,
los alguaciles que cobran sobornos. La política hoy, al menos en mi país, tiene muchas críticas porque hay mucha corrupción. Vivir de las apariencias. Hay gente que no tiene absolutamente nada y se muestra como un rico. Este señor, el escudero, salía con capa, muy bien vestido y no tenía que comer. No comía y se ponía un palillo en la boca y se limpiaba los dientes como si hubiera tenido una gran merienda. Lástima. La iglesia, frailes, curas promiscuos, mentirosos, sin caridad, violentos. Hoy hay pastores, hay curas, que llevan a personas allá a la iglesia y dicen vamos a hacer un milagro. Y la gente cree, como hizo Lázaro con el alguacil. Y la gente creyó que era un milagro. Y era que se habían puesto de acuerdo para engañar a la gente y vender las bulas. Hoy nos engañan que si damos un diezmo, eso no es para el cura, eso es para Dios. Que Dios nos devuelve el doble y una cantidad de cosas. Que la gente cree en eso. Esta es la historia del Guzmán de Alfarach, de el Lazarillo de Tormes. Ojalá ustedes lo lean. Los engaños. ¿Cuántas personas no engañan a otras? El pobre Lázaro fue engañado casi toda su vida, buscando amos, sirviéndoles y no le daban ni siquiera de comer. Gente que negocia con cosas sagradas, como el caso del buldero, negociantes de la religión, y tienen poder de convencimiento, la gente les cree. La venganza. Sí, yo pienso que el niño cuando lleva al ciego y le pega semejante golpe con el poste, pues es una cosa, no la estoy justificando, pero el niño ya estaba cansado de recibir tantos y tantos golpes. El final de estas obras resulta como feliz, ¿no? Él, a pesar de tantos problemas en la vida, consigue una esposa que le da hijos y vive feliz. Libro que fue prohibido por la Inquisición. El niño, a pesar de todo, aprende a vivir con semejante escasez. El libro está escrito con una simplicidad expresiva, con el lenguaje de la gente común y corriente, con vulgaridades, con impropiedades, con un lenguaje común y corriente. Oiga, y el niño no muestra como signo de violencia él contra nadie. Es interesante ver la vida del Lazarillo de Tormes. Si encontramos un poco de palabras, como está escrito en español antiguo, y yo tengo aquí algunas palabras que aceña, es un molino. Fardel es el saco que llevan los caminantes para llevar sus cosas. Lacería, la pobreza, la fatiga. El arcaz, una especie de cofre, de baúl, donde guardaban allá el pan. El pollo, con Y, el pollo es el asiento donde uno se apoya. El jubón, vestido de la Edad Media. Lean el Lazarillo de Tormes, diviértanse y entiendan la situación que plantea el autor. Muchas gracias.